Saludos, es domingo 9 de junio del 2019, bienvenidos a Horas Extras, su espacio habitual de cada domingo en la noche. Faltan 205 días para el año 2020, 252 días para las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, 343 días para las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 16 de mayo, 434 días para la toma de posesión de las autoridades del domingo 16 de agosto del 2020. Les saludamos recordándoles que es día de Pentecostés, de San Efrén Ciro, diácono del doctor Columbo, diácono y doctor, no ningún doctor, de Columbo, San Columbo, Beata Ana María Laica, Diana, Beata María del Sagrado Corazón de Jesús también. Señores, un día como hoy, 9 de junio, se conmemora en la historia el suicidio del emperador Nerón en el año 68 al conocer su condena a muerte por parte del Senado. Lo interpelaron. 1862. 1862, el Senado de Estados Unidos vota por la abolición de la esclavitud en todos los territorios de la Unión. 1868, el presidente Buenaventura Báez propone a Estados Unidos la venta de la bahía de Samaná. 1898, China renta la isla de Hong Kong a Gran Bretaña por un periodo de 99 años. 1844, se promulga la ley que divide el territorio nacional en las provincias de Santo Domingo, Santiago, La Vega, El Ceibo y Azua. En 1940, las tropas noruegas se rinden ante los alemanes. 1959, muere en Pinar del Río, Cuba, al estallar una granada de manera accidental el luchador antitrujillista Manlio Bobadilla. En 1975, es ultimado a balazos por miembros de seguridad del Estado el guerrillero Manfredo Casado Villar, cuando trataba de llegar a la capital y salir del país. Un 9 de junio nacieron las siguientes personas: la ingeniera Gladys Maritza Alcántara Lara, la señora Felicia Rodríguez Morel, el señor Manuel Ulises Berigüete, el comerciante Príamo Alberto Molina Díaz, el licenciado Juan José Guzmán, la diseñadora y dirigente del PRCC Belkis Altagracia Contreras, los gemelos Octavio y Armando de Filló Martínez, Rosario Saba Martínez, Rosy Pérez Báez, Hugo Ernesto Viola Mercedes de la farmacia Hugo Mercedes. Vamos a una pausa, volvemos en unos instantes con el desarrollo de Horas Extras. Sin inicial, así como usted lo oye, en LIR consigue usted todo sin inicial. Si usted es maestro, si usted es del sector docente, usted tiene un trato preferencial en LIR. Compre y llévese todo lo que necesita sin inicial en cualquiera de sus tiendas a nivel nacional presentando su carnet y reclame su crédito directo sin inicial para maestros, maestras, profesores en general de escuelas, liceos, colegios y universidades. Todos tienen la preferencia en LIR Comercial, donde no cogen lucha y compran sin inicial. También les recordamos que ahora Santo Domingo Este está tranquilamente seguro porque General de Seguros está estrenando sucursal en la zona oriental. Siguen creciendo para llevar protección a cada rincón del país. San Vicente de Paúl, Plaza San Vicente, con la oferta más completa en todos los ramos de seguros. General de Seguros, tranquilamente seguro. Doctor. Miles de haitianos manifestaron el domingo, hoy, en Puerto Príncipe, para exigir la renuncia del presidente Jovenel, acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. Precedidos por decenas de manifestantes en motocicleta, los jóvenes acudieron en gran número a la marcha realizada en uno de los ejes principales de la capital haitiana y convocada por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Manifestantes montaron hacia el mediodía pequeñas barricadas de neumáticos quemados, pero no se reportaron incidentes a pesar de un fuerte despliegue policial.
Exigimos que todos los dilapidadores de fondos sean juzgados y castigados, sus bienes confiscados y entregados al Estado para proyectos de desarrollo serio, que el presidente renuncie y se ponga a la disposición de la justicia, dijo en la marcha la activista Velima Charlier. Bien. El presidente Danilo Medina se preocupó y ocupó de las necesidades de la Asociación de Productores de Mango de San Cristóbal, cuyos socios recibieron apoyo para el mantenimiento de 3.200 tareas. En una visita sorpresa a la comunidad de La Rosa, en Sabana Toro, la número 252 que realiza Danilo Medina para acercar el gobierno a la gente de las zonas rurales, el jefe de Estado conoció y aprobó el proyecto presentado por los 100 integrantes de la Asociación de Productores de Mango de San Cristóbal. En un diálogo franco y directo con el presidente de la República, estos pequeños productores de mango, además de mantenimiento de 3.200 tareas, hicieron varios requerimientos para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Equipos de trabajo, un camión, asesoría técnica de instituciones del Estado para llegar a ser competitivos y procesar frutas, cáscaras y semillas. Centro de acopio, procesadora, el cultivo de mango para los productores de esta zona de San Cristóbal representa el sustento para sus familias y creación de empleos en las comunidades de Semana Santa, Yaguate, Atodamas, Atillo, Sabana Grande de Palenque, San Gregorio de Nigua, Najayo Arriba, La Sierra, Doña Ana y Sabana Toro, entre otras comunidades. El proyecto resultado de esta visita sorpresa desde el punto de vista económico y ambiental tendrá un efecto positivo por el incremento de los ingresos de los productores. El presidente le propuso ampliar el proyecto y una comisión de seguimiento va a visitar el miércoles próximo la comunidad. Por las nuevas protestas en Haití, el ministro de Defensa y el Ejército Nacional anunciaron que reforzarán la frontera con militares ante cualquier eventualidad que se presente. A través de un comunicado, las instituciones informaron que las protestas anunciadas para este domingo son en reclamo de la renuncia del presidente Moïse y el esclarecimiento del caso de Petrocaribe. De manera preventiva y con el objeto de mantener la seguridad en la línea limítrofe, desde hoy continuarán llegando refuerzos a la región fronteriza. Una ambulancia que trasladaba desde Neiva a un hombre que se había accidentado en una motocicleta y a sus familiares se volcó camino al hospital de Barahona, donde resultaron heridos los familiares que le acompañaban, el chofer del vehículo y el ayudante. Reinaldo Batista, de 25 años, el paciente que era conducido a la emergencia del hospital local de Barahona desde Neiva, debido a golpes sufridos al accidentarse en un motor, no sufrió otros golpes. Sin embargo, Joel Pérez, de 31 años, ayudante del chofer de la ambulancia, Margarita Vallejo, de 21, Juana Boció, de 49, parientes del paciente que era trasladado, así como el conductor del vehículo, Francisco Javier Cruz Urbáez, de 29, sufrieron golpes y heridas de consideración. La ambulancia procedente de Neiva, provincia de Bauruco, llevaba al paciente accidentado al Hospital Regional Jaime Mota y se volcó próximo a la zona conocida como Palo de Leche, en la provincia de Barahona. Según médicos que atendieron en la emergencia del principal centro médico de la región, Enriquillo, los heridos serían referidos a hospitales de Santo Domingo, ya que en su mayoría presentan trauma cráneoencefálico y de tórax. El Partido Reformista Social Cristiano pidió al gobierno del presidente Danilo Medina dejar sin efecto la ordenanza 33 del 2019 del Ministerio de Educación, que impone la ideología de género en las escuelas, y reclamó además que se apruebe en la presente legislatura el nuevo Código Penal sin las causales. El secretario general del partido, Rogelio Henao, se sumó a los reclamos del episcopado católico y de las iglesias cristianas que piden se derogue la ordenanza que manda a introducir la ideología de género en nuestro sistema educativo. Resulta contraproducente, además de ilegal, que el Ministerio de Educación pretenda imponer vía nuestro sistema educativo la educación de género, que rechaza más del 90% de la sociedad dominicana. Bien. Doctor, esta semana tuvimos algo que a veces lo usamos medio en broma, y es la expresión
confuso, difuso y peluso. Esta semana ha estado adornada de todas esas pendejadas. Un ambiente difícil de sortear. ¿Por qué? Porque en esta semana el discurso antirreeleccionista propio y entendible de una oposición que solamente tiene un elemento para poder evitar o para tener posibilidades de ganar unas elecciones, que es que Danilo Medina no vaya. No yendo a las elecciones, pues Danilo Medina, pues la oposición tendría una esperanza de ganar unas elecciones. ¿Por qué? Porque Danilo podría ganar en primera vuelta, los otros tendrían que ir a una segunda. Pero ¿qué pasa? Que ese discurso, que yo lo entiendo y que debía de ser así, porque la oposición debe de hacer lo que tiene que hacer con los instrumentos que tenga, se confundieron a veces con discursos de gente del gobierno. Y eso tiñó hasta el día de hoy, en que inclusive esa gente le contestaron ya, por fin el gobierno contestó y le dijo algo a sus propios funcionarios, porque hay que saber lo que es un ministro de la presidencia y lo que es un ministro de Energía y Minas. Son ministros, y entonces dos ministros le contestaron. Eso por un lado. Energía de género. Ideología. Perdón, ideología de género, número 2. Número 3, reelección y las posibilidades de que se someta o que no se someta. ¿Cuáles son las rutas de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina y Leonel Fernández? De Leonel está claro, de Danilo todavía está muy lejos de conocerse. Por otra parte, el tema de las causas por las cuales el gobierno del presidente recibe tantas injustificadas críticas, eso nosotros también lo vamos a ver hoy. Y siendo un gobierno bueno, también la Iglesia confirma en el discurso del director de la Pastoral de la Salud, Monseñor Masalles, confirma que la Iglesia está trabajando para lograr que le entreguen la atención primaria y trabajando en la asistencia psiquiátrica. Todo eso está adornado también con los pronunciamientos de una vicepresidenta que de buenas a primeras dice: yo soy el tercer turno al bate, los otros significan perder, perder, y yo soy ganar, ganar, ¿verdad? Todo eso lleva a una serie de pensamientos que, por suerte, el periodista y político, líder de Participación Ciudadana, analiza en un magnífico resumen que logra escribir en su sección de el sábado en el periódico Hoy. Frases resonantes. Vicepresidenta Margarita Cedeña dice: candidaturas de Leonel y Danilo sería perder, perder. Una tercera vía sería ganar, ganar, y saldría más barato. Felucho Jiménez: avisoro una división que parece inevitable. Perder las elecciones pondrá en riesgo a 300 a 400 mil empleos. Monchi Fadul: el que se quiera ir del partido, que se vaya. Radamés Camacho: cuando el comité político se reúne, se curan las heridas y nos volvemos cirujanos plásticos.
Lucía Medina, tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarse en el poder. De Lucía Medina a Henry Merán, él fue diputado por el arrastre de mis votos. Merán a Lucía, ella la arrastró el Estado, no le temo ni a ella ni a su hermano. Gustavo Sánchez, la situación del PLD es turbulenta y se necesita de buenos capitanes para conducirla en estos momentos. Melanio Paredes, el comité político ha secuestrado la dirección colectiva desde el 2001. No se someten al escrutinio de las bases y ya solo nos veremos en las funerarias. Bautista Rojas Gómez, hay que buscar una salida a la crisis, pero con respeto a la Constitución. En medio de eso que fue escrito el sábado, hoy tenemos nuevo que el economista Ernesto Selman dice que intentar modificar la Constitución de la República o modificarla para enviaría las peores señales a los inversionistas extranjeros. Otra de hoy, el senador de La Vega, Euclides Sánchez, dice que si el presidente del PLD, Euclides Sánchez dice que si el presidente Danilo Medina no se reelige, el dirigente Radamés Segura debe ser el candidato del PLD. Bueno, alguien habla de Radamés. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, pidió guardar silencio a los ministros que no estén de acuerdo con una modificación de la Constitución para habilitar la postulación, y que todavía Danilo no habla de ese tema, y entendemos nosotros, por respeto al presidente, que estos dos ministros forman parte, por respeto a sí mismos, de que si no están de acuerdo, guarden silencio. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se refirió hoy domingo, a través de su cuenta de la red social, a las manifestaciones realizadas por miembros del gobierno contra una eventual repostulación de Danilo a la presidencia. En cuanto a los funcionarios que han expresado su oposición a la continuidad, es algo que respetamos, es su derecho, es decir, lo que sienten y piensan. Solo diré que desde mi punto de vista sería más prudente esperar que el presidente se expresara, cosa que no ha sucedido. Y el ministro de Energía y Minas, Antonio Izaconde, se sumó a los funcionarios que rechazan una reforma a la Constitución para permitir un tercer mandato del presidente Medina. Como estamos viendo, todo está girando en torno a lo mismo. Y yo creo que ya no sabemos cuál es el plan del presidente, pero yo creo que ya hay que hablar, ¿verdad? Sí, por lo menos creo que nos estamos acercando a la fecha en que hay que definir las cosas. A mí me parece que la radicalización de las posturas de ambos lados tiene que ver con desencuentros, con desacuerdos. ¿Y cuándo, a juicio suyo, está marcada la división verdadera? Es decir, que ya no hay nada que hacer. Bueno, cuando las partes definitivamente anuncien su postura definitiva, valga la repetición. Y por ejemplo, el despido. Cuando usted vea, por ejemplo, que se inician los aprestos para reformar la Constitución, ya, lo que va es la reforma de la Constitución. Y cuando comience la botadera de funcionarios de Leonel. Esa puede ser también otro indicio. Otro Pero sí. eso se producirá después que haya la definición. Porque siempre hay se abre un compás para que para que las posturas se definan. ¿Verdad? Porque cuando se trace la línea de Pizarro, entonces mucha gente tendrá que asumir
asumir posiciones. Doctor, si usted ve ahí el resumen, se va a dar cuenta que aunque vamos a repetir algunas cosas, y se lo vamos a leer, dice, leonelistas están dispuestos a modificar la Constitución para que Danilo pueda postularse. Punto suspensivo, pero para el 24. Contempla dar a Danilo el control del Congreso y Peralta advierte aniquilaría al PLD la propuesta del sector de Leonel. Bien, tenemos también que Jaime Bailey afirma tener datos sobre... Sí, pero antes de eso, realmente, ¿por qué Danilo no acepta esa propuesta? La que le hace la gente de Leonel, de que te vamos a habilitar, pero no ahora. Primero dame el poder. Bueno, yo no sé, realmente no estoy en la cabeza de Danilo Medina. Él es el que sabe cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que él quiere. Parece que el asunto polémico, el asunto difícil está en eso de que sea para el 24 o de que sea ahora. ¿No hay un problema de confianza que hay? Desde luego que hay muchos problemas de confianza ahí. Claro que sí. Es una cuestión, yo creo que importantísima. También Carlos, ¿por qué una declaración de un periodista por allá, por la Quimbamba, ha producido tanto revuelo? Bueno, pasa que es un periodista que mucha gente le hace caso cuando lo que dice le gusta. Y además es una persona que, de cierta manera, uno entiende que si tiene tanto tiempo haciendo un programa a través de una cadena internacional, lo han dejado ahí quizás porque realmente algo de irrefutabilidad puede tener esas cosas que dicen, además del peso que tiene en la opinión pública, porque no es precisamente, es un periodista que la gente lo ve con ojos de farándula, pero que realmente no es una persona que vive metiéndose como en problemas de chisme ni cosas así, sino que tiene cierto peso la opinión de él también. ¿Y qué es lo que dice ahí de él? Dice tener datos sobre supuesta financiación de corruptos venezolanos a la campaña de Leonel Fernández y según Jaime Bailey, Estados Unidos objeta a Danilo Medina y Leonel y pide que extraditen ex militares de República Dominicana. Sin embargo, el equipo de Leonel dice que los ataques contra él vienen de grupos que quieren perpetuarse en el poder. Esto es un señalamiento indirecto al gobierno, ¿verdad? Sí. Pero con eso que ustedes decían de la renuencia y la condición que dice aquí que es para que Danilo pueda repostularse en el 2024. Es quizás, y esa insistencia en lo que es la lucha de la defensa de la Constitución, que muy pocas veces se ha visto tanto como ahora como un tema de campaña, ¿no será eso también detrás de eso el convencimiento de a quien lleve el PLD va a ser el próximo presidente de la República? Y eso es lo que Leonel está defendiendo, su derecho a ser él a quien le toque. No, lo que pasa es también que si tú le sumas el tema de Quirino al tema de Jaime Bailey, la denuncia que hace, como que le hacen un acumulo a Leonel, ¿verdad? Y además de que él mezcló algunas informaciones que tienen cierta base con inventos de él. Sí. Y ha creado un cóctel que resulta un poco complicado y que hace daño. Sí. Y entonces eso generó ahí... Porque es una media verdad con mucha mentira. Él consiguió muchas informaciones por ahí que alguien se la dio. Hay muchas que son inventos, como eso que desmintió la Embajada de Estados Unidos, de que el encargado de negocios se reunió y que presionó a Danilo y le dijo que todo eso era embuste. Pues todo eso es embuste. Pero hay algunas cosas ahí que son del pasado, que aquí nosotros la manejamos, quizás no públicamente, y que se mezclan con otra cosa, y entonces eso se sirve de esa forma, como lo hizo, y eso realmente genera muchas dudas. Sí, pero yo creo que se generan dudas con respecto a eso, pero yo creo que también quizás
tanto daño como eso pudo haberle hecho el asunto de lo de la tercera vía, de lo que dice la vicepresidenta, que dice, mi jefe, ni mi esposo. Eso es, o sea, cuando tú ves que alguien de tu entorno cercano se pone en esa, ya en una sociedad como la nuestra, la gente se toma los mensajes con respecto a eso. Bueno, otra información dice que Leonel califica de infamia y una vil calumnia las denuncias de Jaime Bailey en su contra. Omar Fernández también llama fabulador al periodista peruano Jaime Bailey. La Embajada de Estados Unidos, como dijo el doctor, negó reunión de Danilo con Robert Copley y tilda de rumores las versiones de Bailey. Altagracia González dijo que Leonel Fernández es ganar. Ramón Cabrera, Margarita debe resolver la situación familiar primero y luego ver cuál de los dos va a enfrentar. Marcos Cross, como esposa de Leonel, ella se debe a esa figura jurídica de matrimonio. Y Domingo Jiménez, Margarita se equivoca al decir que Leonel sería una opción para perder. José Ramón Fadul dice que es preocupante la situación del PLD, a Leonel y sus seguidores. El que quiera irse del PLD, que se vaya. Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, dice que Danilo Medina es irrepetible y que es el pueblo el que le pide continuar, y agregó que cuando miembros del comité político se reúnen, nos volvemos cirujanos plásticos. Franklin Almeida dice que la Junta Central Electoral debe proceder ante acusaciones contra Leonel. Antonio Taveras Guzmán advierte continuidad del PLD provocaría crisis de endeudamiento. Margarita Cedeño quiere que Danilo y Leonel entiendan que con ellos sería perder y con ella es ganar. Y dice, si hay una persona honesta, seria y ética es Leonel, y recuerda que ella es la tercera vía. Danilo Medina destaca humildemente que clase media haya pasado de 22.6% a 30% en 7 años en reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, y llamó a países del SICA a atender vulnerabilidad social. Danilo Medina levantó los brazos y no respondió sobre presunta campaña sucia contra Leonel. Una agria discusión entre Lucía Medina y Henry Merán, ambos diputados de San Juan, provocó la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados. Henry le dijo a Lucía, estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano. Y Lucía respondió, no me señales, tú estás aquí por mí. Diputados leonelistas no votan en sesión en protesta por campaña sucia. Reinaldo dice, todo el que aspire a un cargo por el PLD debe ir a primarias abiertas y en vez de hablar, lo que hay que hacer es actuar, dijo sobre diferencias internas del PLD. El Procurador General de la República emplaza a Luis Abinader a ofrecer datos de la supuesta mafia que libera presos para asaltar. Procurador reitera pedido a Abinader de que demuestre la estructura mafiosa en las cárceles. Sector de Luis Abinader vuelve a decir que el procurador no investiga. Abogados del equipo de campaña de Ramfis Domínguez interponen querella contra la alcaldesa de Salcedo y Bauta Rojas Gómez. Danilo Medina designó por decreto 204-19 a Omar de Jesús Guevara en el cargo de director general de la ONESVIE. ¿Qué es ONESVIE? Eso es... Esa es la de Oficina Nacional de Evaluación. De evaluación sísmica. Sí, exacto. Sí, ok. Sí. Valdés Alviso informa disponibilidad de más de 29.000 millones liberados por Junta Monetaria. El gobierno colocó 13.000 millones de dólares, 13.822 millones en bonos en los últimos 6 años.
José Ignacio Méndez, viceministro de MIPYMES, dice trabajan en la eliminación del anticipo y clasificación de las empresas. Dani Alcántara dice que les hackearon Twitter y escribieron sobre reunión de Danilo con diputados. El grupo de Abinader presenta al procurador secuencia de delincuentes que han escapado. Ratifican sentencia de 8 años contra exalcalde Raúl Mondesí por corrupción. Estados Unidos ha deportado 780 dominicanos en lo que va de año. La embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, consideró como casos aislados los incidentes con turistas. El Hotel Majestic Elegance revela que el estadounidense Tammy Lawrence Daly le pidió $2.2 millones de indemnización. Otra turista estadounidense, Miranda Lynn Werner, muere en un hotel de San Pedro de Macorís y Nassif dice que fue de causa natural. Dirigentes del PRM visitaron el episcopado y alegan que hay falta de democracia en el país. Abogados protestaron frente al Congreso Nacional en contra de posible reforma constitucional. 911 cumple 5 años con casi 2 millones de asistencias. Diamano, nuevo nanomaterial de carbono descubierto por científicos de Pucamaima. Domingo Pichardo, nuevo presidente de los Tigres del Licey. Se hizo de Monchín. Pleno Junta Central Electoral aprueba reglamento para el voto de dominicanos en el exterior y varias resoluciones. 5 encuestadoras aprobadas por la Junta para las elecciones del 2020. El gobierno ha pagado más de 14.343.500 de deuda. 14.343 millones de deuda externa en los últimos 7 años. Autoridades decomisan 510 paquetes de cocaína en Cancino y apresan 5 personas. Antonio Peña Mirabal dice, solo si el presidente me cancela, se echará para atrás la orden de equidad de género. Matías Bosch califica de manipulación y mentiras campaña contra la educación de equidad de género. Masalles dice gobierno recibe presiones internacionales para ideología de género en las escuelas. El Tribunal Superior Administrativo fija la audiencia para conocer solicitud de Carlos Peña contra orden departamental de educación. Bien, el PRCC interpone acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Junta Central Electoral que mantiene el arrastre en 6 demarcaciones. Autoridades municipales de República Dominicana y Haití se reúnen. Libretas para emitir pasaportes en el país se están agotando. Aura Toribio dice que demora en entrega de pasaportes se debe a un aumento de la demanda. Partidos de oposición arrecian su lucha contra el voto de arrastre en los tribunales. Senado aprobó proyectos sobre preservación y recuperación de cuencas hidrográficas. La Fiscalía de El Salvador investiga fundación que promueve Ciudad Mujer en República Dominicana. Ministerio de Turismo dio 60 días a hoteles para instalar cámaras de seguridad. DNCD decomisó 510 paquetes presumiblemente de cocaína en una casa del sector Cancino. Era un tumbe. La DNCD dice 510 paquetes de polvo blancos no eran de droga, sino de harina. Bueno, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana señaló que el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia. Junta Central Electoral afirma padrón electoral asciende a 7.439.536 votantes y las mujeres son el 51.1% del padrón electoral y los hombres el 48.87%. Ya no va a decir la cédula femenino ni masculino. ¿Qué? Y nada de 50, ni porcentaje de personas, de hombres, todo el mundo. Tenemos 7 millones de gente. No. Ya, es así, no. lo dice aquí. No, ¿cómo va a ser? Participación Ciudadana solicita a la Junta Central Electoral la aplicación de la reserva por cada nivel de elección.
Claudio Camaño se juramentó en el PRM. Pide unir fuerzas para derrotar monopolio del poder. Ministro de Economía Isidoro Santana dice que Danilo Medina no va a manchar su nombre modificando la Constitución. Tenemos también que Nuestra reacción es el resultado de la dignidad y el honor ofendido, dice Henry Merán, sobre el incidente con Lucía Medina. Ministerio de Turismo, en más de 50 años de operación de industria turística, en República Dominicana ningún turista ha sido agredido y considera que son hechos aislados la muerte de turistas en hoteles. Por el fallecimiento de 3 turistas, un agregado legal del FBI asiste en investigación toxicológica. A don Preturo llama a defender el turismo dominicano. Bien. República Dominicana ha pagado 14.343 millones en 7 años. 2.000 millones anuales. Bien, Luis Fernández García violó de 31 años y estranguló a una niña de 10 años y una multitud intentó lincharlo en Santiago. Admite que estaba pasado de alcohol y de droga. Impostón pone a circular emisión postal conmemorativa del 50 aniversario del Club Rotario. Depositan informes pericias en caso de muerte de Andrea Celea y el acusado Gabriel Villanueva. No fue trasladado al tribunal. Bien, tenemos que los diputados aprueban la resolución que se cumpla la lectura de la Biblia en las escuelas. Enfrentamientos entre estudiantes de medicina y la PN frente al Congreso en rechazo a examen único de residencias médicas. 3 heridos durante protestas frente al Congreso en contra del proyecto de ley del examen único de médicos residentes. Acusado de ataque a tiros a mayor de la policía se entrega y dice que lo matarán. Luis Alexander Lambert, la falacia, dice: yo no me quería entregar a un preso, como quiera me van a matar, y su madre cree que la policía tiene un plan para matarlo. Lisa Marina Elías García, acusada de asalto al jefe de seguridad de padres de la primera dama, realizó 8 asaltos en mayo. Imponen 1 año de prisión preventiva contra la falacia implicado en la agresión al jefe de seguridad de los padres de la primera dama. Lucía Medina dice: ahora tenemos el escenario perfecto para perpetuarnos en el poder. Cambian fecha, inscripciones de precandidatos a primarias del PLD. Ahora serán del 27 al 30 de junio. Posponen para julio audiencia contra Pablo Ross, acusado de abusar sexualmente la hijastra, para el 2 de julio. Un momentico. Doctor, el 7 de esta semana, antes de ayer, se venció el plazo para la reserva. ¿Y qué pasó? Bueno, yo tengo entendido que ya todo el mundo definió eso. El PRM lo hizo. Porque ahora tienen que comunicarlo en otra fecha. No, ahora el 21 o el 22 tienen que presentar ya los y datos. ¿No será que, como que no vi mucho entusiasmo, no será que hay mucha gente que da por descontado que se van a fusionar las elecciones? No creo que eso esté ahora mismo. No he oído a nadie. No hay ninguna razón para eso. A lo mejor si se... Porque yo veo que los plazos como que no están siendo muy preocupantes. No, bueno, los plazos están ahí. Y los partidos han ido cumpliendo poquito a poco. Bueno. Peralta también responde a funcionarios antirreeleccionistas y les dice que esperen a que Danilo hable. Gonzalo Castillo exhortó a los ministros que hablan contra la reelección a guardar silencio y a esperar que el presidente hable. Euclides Sánchez afirma: si Danilo Medina no va, Radamés Segura debe ser el candidato del PLD. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, se suma a funcionarios que rechazan la reforma a la Constitución. El vicepresidente de CREES, Ernesto Selman, dice que modificar la Constitución enviaría la peor señal a inversionistas internacionales.
Danilo aprueba proyecto de productores de mango en San Cristóbal. Autoridades refuerzan frontera ante anuncio de nuevas protestas en Haití. Depredación medioambiental, la principal amenaza que enfrenta el Ejército Nacional en la frontera dominico-haitiana. Tony Peña Guava se une al PRM a trabajar por la unidad opositora y el cambio. Domínguez Brito cree que un gobierno del PRM sería un retroceso para el país. Precandidato a senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, valora el interés de altos dirigentes del PLD de celebrar primarias. Ramfis Trujillo Domínguez considera contradictorio que se apruebe la lectura obligatoria de la Biblia y la política de género en las escuelas. Quique Antún dice que el pueblo no resiste más el caos y desorden que hay en el país. Milagro Ortiz Bosch, de leyes contribuyen a sincerizar la política. Pondera Melanio, de a conocer la realidad del PLD. Colapsa puente peatonal que comunica playas de Puerto Plata. Tania Noemí Paulino Santos, de 25 años, fingió secuestro para obtener 100,000 pesos. 7 días de las 21 personas que viajaban, 7 de las 21 personas que viajaban en Yola, que zozobró el pasado domingo, aún están desaparecidas. República Dominicana registró 63 trasplantes de órganos en el 2018. Cambiarán de orientación calles en Ensanche Naco. Alcaldía comienza el día 15 con este plan. Obstáculos en aceras de la Albert Thomas impiden la movilidad de los peatones. Ministerio de Educación transfiere más de 300 millones de pesos para mejora de las escuelas. Cuerpos antidrogas detienen a más de 800 personas en operativos contra tráfico. Ya está con nosotros, dice familiares del seguridad de los suegros del presidente. Colegio de Abogados aprueba estatutos que regirán al gremio. INDRI garantiza riego para reiniciar siembra de arroz. Unos encapuchados matan joven de un disparo en el pecho, en Barahona. Gobierno emite reglamento para que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES aplique sanciones administrativas ante ilícitos en comercio. Carlos Peña dice ordenanza sobre equidad de género es aberrante. Miles de manifestantes exigen en Haití la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Protesta contra la corrupción paraliza gran parte de la capital en Haití y al menos un muerto y varios heridos. Matan a joven dominicano cuando intentaba evitar un asalto en Nueva York. Anciano estadounidense confiesa que ha matado a 93 mujeres. 93. China creará un sistema para asegurar su seguridad tecnológica. El New York Times dice que China amenaza con consecuencias a Microsoft, Dell y Samsung si acatan las prohibiciones de Trump. Estados Unidos amenaza a China con más aranceles si no hay avances en reunión Trump-Xi. Donald Trump dice que no será necesario volver a amenazar con aranceles a México. Partidos mexicanos cuestionan acuerdo con Estados Unidos. El presidente satisfecho. El Papa alerta que el miedo al diferente deriva en el nacimiento de sectas. Irán presenta un nuevo sistema antimisiles de fabricación nacional para destruir objetivos invisibles. Rusia y China están reforzando sus lazos a un nivel sin precedentes como respuesta a las sanciones de Estados Unidos. Donald Trump podría suavizar su postura sobre Huawei si avanzan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Truenos, inundaciones y hasta granizos en Florida. La ley Helms-Burton atenta contra la paz, afirma el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Venezuela denuncia nueva manipulación de tema migratorio. La policía apresó en el sector Hermanas Mirabal de San Francisco de Macorís un hombre acusado de violar a su hija de 10 años desde que ésta tenía 7 años. La detención del acusado, quien tenía en su contra una orden de arresto judicial, ocurrió
próximo a un establecimiento comercial en la calle Antonio Guzmán, con salida hacia la ciudad de Santo Domingo. El cuerpo de orden se reserva hacer pública la identidad del prevenido para preservar la dignidad de la menor afectada. Esas son las informaciones de lo que ocurrió durante la semana que acaba de finalizar hasta el día de hoy. Vamos pues a hacer una pausa y venimos con los comentarios de rigor. Bien, continuamos con Horas Extras por Arivisión. Domingo 9 de junio del 2019. Recordamos que esta es una producción del doctor Julio Jacín para este espacio cada domingo en la noche. Continuamos, doctor. Miren, nosotros estamos en unas condiciones que para no hacernos cómplices ni crear ninguna sospecha, yo lo que tengo realmente es muchas interrogantes. Y cuando digo interrogantes, porque quiero confesar que realmente yo no estoy seguro de las cosas y las cuestiones que vamos a preguntar. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de esas cosas a veces van contra el sentido común, el orden de las cosas, el orden correcto de las cosas, la ética, la ley y el buen vivir. Sin embargo, nosotros quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuándo se vivía mejor en la Unión Soviética antes de Yeltsin, antes de Gorbachev, o hoy en ese país que dirige Putin? Bueno, me refiero al... Depende. Yo honestamente visité Moscú en el 99. O sea, yo salí en el 86, volví en el 99, pero Rusia estaba viviendo una etapa muy difícil. ¿Y hoy día? Hoy en día yo tengo entendido que ha habido avances muy importantes. Pero no puedo hacer la comparación porque la verdad me falta conocer la realidad actual. Pero yo creo que Rusia ha avanzado mucho. Sabe que usaste una palabra que nosotros la tenemos aquí, dice, la gestión o los resultados. Depende. Depende. Sí. ¿Depende de qué? Si se pone a ver el bienestar individual de una persona, el bienestar individual, que no necesariamente es lo más correcto, porque a lo mejor un capo vive como un rey, producto de un Estado corrupto, pero en términos generales depende. Otra cosa que depende. Porque yo, por ejemplo, discúlpeme la interrupción, doctor, yo conocí a una Rusia en donde la gente tenía acceso a la salud garantizado, tenía la educación, tenía la alimentación, pero no tenía lujos. Y había libertad. Y, bueno, ese es, el modelo político tenía una serie de fallas. De restricciones. Eso es verdad. Que todavía yo creo que no se han podido corregir del todo, porque ahí nunca ha habido plena libertad. Y la democracia siempre ha tenido Bueno, pero vamos para otro sitio. Cuba. Cuba está hoy más decente que antes del 59. Ahora, el ciudadano común tiene a su disposición facilidades en mayor medida hoy que antes de la revolución. Cuba estaba mejor antes de la revolución que ahora. Bueno, en algunos aspectos yo creo que indiscutiblemente la situación Depende, es mejor. ¿verdad? Depende. Exacto, porque siempre es así. En muchos aspectos yo creo que... Ahora, hay que ver el tiempo que ha pasado desde allá hasta acá.
para entonces usted calcular lo que pudo haber sido y no ha ocurrido. Si es verdad que la revolución ha garantizado el avance. Por ejemplo, si usted compara República Dominicana y Cuba, el desarrollo económico, yo creo que Cuba acusa retraso en muchas áreas. En muchas áreas. Bien. Carlos, oye la pregunta. Venezuela, antes de Maduro, ¿está mejor que cuando Chávez o peor que cuando Chávez? No estoy hablando de Carlos Andrés Pérez, de Chávez. Antes de Maduro, está mejor. Antes de Maduro, cuando Chávez, ¿verdad? Sí. Es decir, ha empeorado. Ha empeorado, sí. Pero yo creo que a veces uno tiene la impresión como de que hay de que hubo un manejo económico que lo de la utilización de los recursos económicos de el petróleo y de muchas otras cosas, quizás se usaron de una manera muy clientelista para muchas asistencias sociales que al final de cuentas se volvieron insostenibles. Eso puede haber sido. Colombia está más tranquila. Maduro quebró un país rico. Sí. Una mina de oro. Puede ser que una bomba le haya explotado en la mano Colombia también, que es lo que yo quiero está mejor después que pactó con la guerrilla o antes de pactar con la guerrilla. Yo creo que está mejor. Está mejor, ¿verdad? Sí, está mejor. Aunque pudiera estar mucho mejor todavía si el gobierno hubiera asumido plenamente lo que se pactó. Y eso hubiera acercado también un posible acuerdo con el otro grupo guerrillero. Incluso están hablando de la necesidad o se han hecho peticiones de que los recursos que se destinaban a combatir a los guerrilleros que se destinen ahora a otras áreas del desarrollo también, precisamente de las áreas donde estaba todo eso. ¿Qué pasó en Libia? ¿Estaba mejor con Gaddafi que después que mataron a Gaddafi? Estaba mejor con Gaddafi. Con Gaddafi. Claro que sí. Estaba tranquilo. En China, ¿estaba mejor con Mao o con Xi ahora? No, China indiscutiblemente que ha avanzado un montón. Mucho. Estados Porque Unidos. ahora es un país prácticamente de clase media. Estados Unidos está mejor con Trump que con Bush. Con Bushito. En algunos aspectos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el empleo y el crecimiento de la economía, yo creo que ha habido avance. Aunque hay por ahí quienes están pintando un panorama un poco gris como consecuencia de las políticas que se están impulsando y que eso va a terminar ralentizando la economía. Hasta ahora la economía está creciendo bien y es un país prácticamente de pleno empleo. Aunque Trump está dando tumbos en la arena internacional, eso es una realidad. Bien, señores, nos llega una noticia de última hora. Acaban de herir de un balazo en un centro de diversión de la avenida de Venezuela, en la zona oriental, a David Ortiz. ¿Cómo? El ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, fue herido de un balazo en un centro de diversión de la avenida Venezuela, en la zona oriental. Esperamos que durante el curso de este programa, que queda 1 hora, recibamos la noticia de que la herida no es grave. Esperamos la información en el curso de este programa. Bien, vamos a seguir con el interrogatorio, porque aquí lo que cabe es preguntar. Otra cosa, toda negociación fue y será mejor que una confrontación o que una guerra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿O no?
¿Es mejor la guerra o la confrontación? No, ¿verdad? La guerra es un recurso extremo. Bien. Cuando no hay Nosotros, ninguna alternativa. no hay nada, no hay educación, no hay máster, no hay academia que supere la experiencia. La experiencia es algo que no se improvisa. Por eso es que ustedes ven que hay una institución que tiene 2000 años y ha pasado por todas las crisis habidas y por haber. Sin embargo, sobrevive la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque coge siempre la experiencia como la norma de su actuar. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, de memoria, yo les voy a recordar por qué es que el sentido común, como dijo el doctor Cristino del Castillo hace un rato, que nos dice que dos hombres inteligentes que saben perfectamente que la división del PLD les va a costar el poder a él y a su militancia, estén anteponiendo pendejadas de intereses particulares a lo más importante que es la permanencia en el poder. Miren, Trujillo, una negociación de Estados Unidos, un soldado entrenado por ellos, le permitieron tomar el poder en el 30. Trujillo encestó enestó la bandera del anticomunismo y se pudo mantener 30 años señalando a sus enemigos como comunistas. Una estrategia que le sirvió. En vez de ser enemigo mío, no, ese es comunista. 31 años gobernando aquí. A su muerte, quien inicia la lucha contra Trujillo, fueron los dos, la invasión del 14 de junio y el movimiento interno revolucionario 14 de... Sin embargo, el 30 de mayo no había un revolucionario en la gesta contra Trujillo. Todos eran hombres armados por el consulado y la embajada de Estados Unidos y militares y ex amigos de Trujillo, los que le quitan la vida. Estados Unidos no usó a la izquierda para ese movimiento. Sigue, Balaguer pacta con apoyo y hace una transición desde el 30 de mayo, sale de los Trujillo, forma el Consejo de Estado, instala el Consejo de Estado y se va para Estados Unidos. Suavecito. Eligen al profesor Juan Bosch presidente de la República. Estados Unidos no se mete. ¿Por qué? Porque le daba igual Viriato Fello que Juan Bosch. Además, Juan Bosch pertenecía a una clase que eran Muñoz Marín, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, hombres que eran de los americanos. Gana las elecciones, cambia de rumbo, empieza a hacer negocios con quien no tiene que hacerlo, oversea, y a Juan Bosch lo derrocan. ¿Quiénes? Los militares con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Viene un triunvirato de chura norteamericana, Donald Reed y su combo. Estalla la revolución y Estados Unidos ve
que los cubanos con los revolucionarios, que son los que están dirigiendo los comandos de la zona revolucionaria, intervienen porque no pueden permitir eso y toman el país. Fuerzan a un acuerdo. A Camaño le imponen a García Godoy con Inver Barrera y viene un acuerdo en el que traen a Balaguer. Juan Bosch no compite, se inscribe pero se queda en su casa. Balaguer, 12 años. Balaguer es de los aliados que Estados Unidos no tiene que decirle lo que tiene que hacer, porque Balaguer sabía más de Estados Unidos lo que ellos le convenían, porque estaba en el poder desde antes de todos esos presidentes estar ahí. Balaguer en el 30 comienza a hacer política. Antes de Roosevelt, ya Balaguer estaba haciendo política aquí con Trujillo. Y Balaguer se va en el 78, le entrega al PRD, pero negocian 2 senadurías. Fue negociada esas 2 senadurías y se va ciego para su casa. Balaguer se queda y el PRD gana 2 elecciones seguidas y regresa en el 86. En el 86 gobierna 86, 90, 94, pero en el 90 le quieren imponer un sistema económico que él no acepta, que él es endeudamiento. Dice, se va Balaguer del poder, pero espérense, yo me voy a mi manera. Por suerte, el competidor era Peña y Estados Unidos no confiaba demasiado en Peña Gómez. Y viene entonces la reforma constitucional, que está patrocinada por Estados Unidos y la imponen. En el 96, entonces le entregan el poder al PLD mediante un pacto entre Bosch y Balaguer. Colocan a Leonel Fernández en el poder, que gobierna 4 años. Viene Hipólito Mejía. Hipólito Mejía hace un gobierno bastante raro. Tiene 2 acciones que sobresalen, que es, primero, mucho narcotráfico. Segundo, el problema haitiano. Y tercero, el tema de los bancos. Con los bancos hace lo que le dicen, sacar del medio los bancos que tenían problemas, con apoyo de organismos internacionales. Segundo, le da todo el apoyo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lo que hicieron en Haití. Y tercero, pacta con Estados Unidos de que ese apoyo que le da el gobierno a las Fuerzas Armadas, que llegaron hasta entregarle tropas para llevarla a Irak y declarar a los militares norteamericanos que estaban aquí como personas que no estaban sujetos a las leyes dominicanas, y le perdonan el tema de hacer militar a un narcotraficante. Olvídate de eso, porque Estados Unidos negocia. Sigue la cosa y vuelve Leonel. Leonel no construye las plantas que necesita el país porque los generadores tienen intereses con Estados Unidos y no le fabrican las plantas. Viene este hombre
y Estados Unidos quería salir del tema de los brasileños que le estaban comiendo los caramelos, le hacen el expediente de corrupción a todo el mundazo en América, y el señor Danilo Medina, que entra, le toca eso. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es que la reelección solamente puede caminar si Danilo pacta. ¿Qué quieren? Yo creo que Estados Unidos quiere un papel más activo en la economía dominicana. Primero, que el gobierno se deshaga de la propiedad de Catalina y que ponga eso en manos de empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas. Ya está comprando la generación, el generador y el combustible, porque el carbón ya no contamina porque es americano. Y lo otro es la pendejada esta de Haití, que no sea tan estricto y que sea más elástico frente a la migración haitiana. Y tercero, eso que ustedes oyen del control natal a través de los diferentes métodos que son política de género, matrimonios homosexuales, aborto, controles natales, todo eso, si negocia esas tres cosas, no le van a tomar en cuenta. Si alguna de esas cosas él se enfrenta, le van a arreciar la campaña contra todo lo malo que puedan hacer. Ahora, ¿qué pasó con el gobierno de Danilo Medina? ¿Cuáles son las causas de que el presidente Danilo Medina recibe tantas críticas injustificadas? La mayoría pueden ser el tiempo que tiene el PLD en el poder, 20 años. Se está agotando la era del PLD. La democracia no resiste más de 20 años de un partido. Puede ser que el tiempo que tuvo el PLD fuera del poder, que fue siempre, esté produciendo que los PLDistas estén aferrados al poder. Otro, la poca fuerza que tiene la oposición, que el PLD se ha encargado de debilitar. La forma sectaria de que el PLD ha ejercido el poder y que la palabra come solo le ha quedado a la medida, puede ser también una causa del malestar y las críticas que reciban. La importancia insignificante que le ha dado el PLD a sus aliados. Le da algunos cargos sin ningún tipo de importancia. No les interesa nadie que no sea de su partido. No le interesa colaboración, no le interesa gobierno de unidad, solamente le interesa que se metan debajo de ellos, porque ellos son. Solo les interesa sus economías personales y solamente algunos extrapartidos que los presidentes han necesitado son los que le han dado entrada. ¿Por qué? Porque acuérdense que el PLD no tenía hombres ni de la sociedad tradicional y rancia dominicana, ni del sector económico importante. Tuvieron que buscar a Bonetti, tuvieron que buscar a Diandino, tuvieron que buscar a Víctor Díaz y a los periodistas embajadores que convirtieron la prensa nacional en un desierto, llevándose a los principales periodistas a desempeñar cargos fuera del país.
La forma en que los funcionarios reciben y tratan las críticas, increíble. No responden nada, no demandan por difamación ni injuria, se les puede decir de todo, no le hacen caso a nadie, no se dan por enterados y se le olvida del que calla otorga. Y eso ha ido penetrando al punto de que todo el mundo tiene la íntima convicción de que la corrupción está en la mayoría, aunque no sea así, de los PLDistas, porque no es así. Es una minoría que pesa mucho, pero no es una mayoría. Pero ellos se han callado, los buenos y los malos. Creen que se favorecen con la crítica porque dicen es que nunca ha habido más libertad de expresión que ahora. El gobierno de Danilo, uno de los mejores que hemos tenido, pero es el más criticado de nuestra historia. Mire, con todo y la dictadura, este gobierno se le ha criticado más que a Trujillo y más que a Balaguer en los 12 y en los 10 años. ¿Por qué? Lo han criticado porque ha mantenido una popularidad a pesar de estar en el poder que deteriora. Porque ha sido bien valorado siempre, antes y durante toda esa campaña negativa. Miren que en el 17, con esas marchas verdes, nosotros creíamos que el gobierno se iba y que Margarita Cedeño y Leonel se iban a quedar en el poder. Sin embargo, pasó la tempestad. La oposición, es verdad, está obligada a enfrentar el gobierno, porque es el papel de la oposición, pero no tiene propuestas. La deuda externa, la corrupción, las visitas sorpresas no son nada, y de ahí no se salen. No te plantean el problema haitiano. Pregúntale a un político ahora mismo de la política de género para que usted vea lo que le dice. Del aborto. No le dicen nada, porque eso es lo americano. Yo no me quiero meter en esa vaina. Y han logrado hoy, que la oposición está en el PLD. Eso nunca había pasado aquí. Hubo un poquito ahí con Bosch y Peña una vez, y hubo un poquito con Fernando Álvarez y Balaguer, pero insignificante. Ahora no. Ahora hay un verdadero partido de oposición dentro del PLD. Ahora, los PLDistas están ansiosos por permanecer en el poder. No quieren zafarse. Es como el perro que muerde el ruedo. Por más que te sacuda, lo que hace es que se clava más el colmillo. Se acostumbraron al poder y al dinero y no estaban preparados para ser millonarios. Y de buenas a primeras lo son. Y a pesar de ellos o con ellos, el país creció, porque en 20 años República Dominicana ha crecido en manos del PLD y tiene una ventaja. Habemos algunos, como quien habla, que yo creo, yo particularmente, en la justicia reparadora. ¿Por qué? ¿Por apoyo a la corrupción? No. Es porque todos los países que se han metido en procesos de anticorrupción han retrocedido, porque eso era lo que se quería. No era realmente el asentamiento de América Latina, era el retroceso económico. Eso era lo que... Y así se logró. Cojan a Brasil. Todos están peor, donde se sometió y pasarán años en volver a ser lo que eran. Esa campaña anticorrupción desarticuló la economía de todos estos países. A veces, hasta cosas malas producen cosas buenas.
Usted sabe el muchacho rico que hay aquí que nunca fue a la escuela porque tiraba 100 millas por hora. Bueno, pero tiene el mismo, más capital que el que fue toda su vida a la escuela. Usted sabe que un muchacho que tenía un físico atractivo y que una mujer rica se enamoró, es riquísimo porque tenía un atractivo. O usted sabe que un muchacho que se paró en una esquina a vender cocaína, hoy tiene millones y millones de pesos y dólares por el hecho de que se paró en una esquina a vender cocaína. Entonces eso, independientemente de la capacidad del estudio, hacen que la gente y los países económicamente funcionen. Ahorita decían de la cantidad de casas, apartamentos y pisos que aquí están desocupados. ¿Por qué? Porque se lava dinero construyendo. Entonces, esa lucha contra la corrupción no tuvo ningún interés de eliminar la corrupción. Sencillamente estuvo dirigido a destruir los países y los partidos de oposición lo aprovecharon para subir. Mire, Temer tumba a la brasileña, pero a lo poco se cae él, porque se iba a aprovechar de eso. Y coge el Kuczynski en Perú, lo mismo. No estaban capacitados para sustituir a los otros, porque no era verdad que eran impolutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el oportunismo es que está tratando. Mírenlo, lo que me da es pena. La pobre doña Margarita. Estos dos no saben que aquí está la tercera persona. Soy yo. Ellos perder. Soy yo ganar. Pero, ¿y cómo es la cosa? ¿Y quién te dijo que hablara? Una cantidad de gente que el PLD le da entrada al poder y ya ven que se está acabando el juego y ahora quieren decir, no, este juego no sirve, hay que salirse de él, yo no estoy con la reelección. Pero váyase, mi amigo, váyase, tenga dignidad. Este es un gobierno corrupto, usted le cogió un cargo durante 3 y 4 años, ahora se va. Lo que pasa es que el gobierno ni siquiera lo va a votar. Ni siquiera los va a votar. Entonces, eso es como nosotros vemos, y lo que va a pasar aquí, ahora, esta semana, la semana que viene, lo que decíamos con el doctor Luis Castillo. ¿Y qué tú crees que va a pasar? ¿Qué yo creo? Lo que debe de pasar, posiblemente no pase. Porque me parece que Danilo Medina está dejando pasar un tiempo precioso. Pero hay que acordarse una cosa. Danilo Medina tiene, desde el 86, en el poder, desde que es presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, que él sabe por qué hace las cosas más que nosotros. No es un pino nuevo. Ha sido ministro de la presidencia 4 años y después 2 años, y resolviendo los problemas cuando Leonel era un pino nuevo. Siendo presidente, él era que nombraba desde la presidencia, desde el Ministerio de la Presidencia. Y tiene ahora 6 años, va a tener 7 años gobernando. ¿Qué está esperando? Él lo que está esperando es que con el tiempo a Leonel, si pierde la convención y no es candidato, no puede inscribirse en otro, pero también eso está en contra de él, porque ¿cuándo es que va a decir que va o no va? ¿Qué es lo que va a hacer?
va a aparecer un senador que va a hacer la propuesta de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Va a introducirla por vía del Senado, con una agenda que es obligado a hacerla antes de conocerla. Tiene que decir qué se va a tratar. Pues se va a tratar la habilitación de Danilo, la fusión de las elecciones para quitar todos estos plazos y otro tema electoral que desconozco. Van a aprobar la reforma o deben de aprobar la reforma en la Asamblea Constituyente. Después que esté aprobada, no en el 24 como dice Leonel, ahora, entonces Danilo dice, no voy, pero no te voy a dar el gusto de que tú seas el candidato. El candidato lo vamos a poner nosotros. Los 5 que nosotros le dijimos que se lancen, no prendieron. Yo voy a proponer ahora el mío. Y le voy a hacer la campaña el mío. Aprueben o no aprueben la ley de reforma constitucional. Porque si se va a armar la guerra, pues entonces hacemos la convención. Y yo voy a apoyar a un candidato que no es ninguno de los 5. ¿Quiénes se van a inscribir en las primarias? Domínguez Brito, que no puede echar para atrás. Margarita Cedeño, que es la persona más popular del mundo. Baret, Carlos Amarante. el señor que está, Amarante Baret, el señor que estaba en educación, que se llama Andrés Navarro, Leonel Fernández y un candidato de Danilo. Convención abierta del PLD. Posiblemente de lo que estamos aquí en el set, en una vez en la vida, el doctor del Castillo era dirigente del PRD en el este. PLD. ¿Perdón? PLD. PLD en el este. Carlos y yo nunca nos hemos inscrito en ningún partido, pero si las elecciones son abiertas, si la convención es abierta, Carlos y yo podemos ir a votar. Sí, Yo voy a votar por el candidato que Danilo ponga. Carlos no sé, posiblemente Carlos ni vote, pero por lo menos de los 3 que habemos, ¿verdad? Posiblemente se divida el asunto en 3. ¿Qué va a pasar? No sé, pero no van a ir ni Reinaldo, ni Temístocles, ni Radamés Segura, ni Maritza, ni Crespo. Posiblemente ellos se sumen al apoyo de los otros, o de uno de los otros. Aquí hay personas que podrían ser sujetos de apoyo político, no porque son políticos, sino porque han hecho gestiones muy buenas en el orden económico. Y como se usa buscar buenos administradores, Danilo podría buscar perfectamente o a Simón Lizardo o a Héctor Valdés y convencerlo de cómo han ellos hecho filigranas en el Banco de Reserva y en el Banco Central, pero resulta que ellos son los mejores administradores, pero ni son confiables y son medio pesados como políticos, son lentos como políticos. Entonces, tú tienes que tener la imagen de cómo tú vas a comparar a Hipólito Mejía con Simón Lizardo. No hay ninguna comparación, o Héctor Valdés. Te habla de una imagen mercadeable en términos electorales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los compromisos con los organismos internacionales que tiene Danilo Medina
con la Iglesia Católica, con los organismos, las Naciones Unidas, con Estados Unidos para poder o él ser candidato o que le aprueben un candidato? No sé. Porque Leonel tiene que resolver su problema con Donald Trump. Acuérdense que él estaba jugando a Clinton. Más cosas todavía. Y con Venezuela. Más cosas. Y ahora con la vaina esta de Bailey. De Bailey, que nadie, yo no sé por qué ese carajito le han dado tanta importancia. Porque convenía para hacerle daño a Leonel. Y se ha demostrado que la mitad de las cosas que dijo es mentira. Pero nada más falta que le peguen ese FAO a Danilo, porque le pegaron el FAO de Quirino. Y Quirino quien lo trajo fue los americanos aquí, por el aeropuerto. Y fueron a recibirlo por el salón de embajadores. Doctor, pero ¿por qué hay gente que en vez de decir, eso no es así, eso es de tal forma, o no hay prueba de esto, o estos son los que me dan el dinero a mí? ¿Por qué prefieren decir, eso son cosas de fulano? Entonces, si va a haber división, se pasó el tiempo de la división. ¿Es posible la división? De hecho, parece que la hay. Pero decía el doctor, hasta que yo no vea que parten el bizcocho, yo no lo creo. Hasta que yo no vea que aparezca un decreto quitando a todos los leonelitas del gobierno, no lo creo. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. ¿Cuándo lo van a hacer? Dejaron pasar el tiempo. ¿Va a ir Danilo o va a ir Leonel? ¿Van a ir ellos o van a poner candidatos? Porque ellos pueden ponerse de acuerdo y poner un... No, pero el candidato tiene que ser de ellos para ellos gobernar. Entonces, ¿y los aliados qué van a hacer con ellos? Con toda esa gente que han hablado. El gran obstáculo, aunque usted no lo crea, son los mismos PLDistas. Su ambición, su ambivalencia, están despatillados en los dos partidos. Y la desesperación que tienen hoy día, porque no saben para dónde que van a coger. Cuidado si este nombre no va y después este me va a votar. Si el otro, óyeme, no saben lo que van a hacer. Entonces, los voceros ya no son voceros, son francotiradores encaramados en una azotea, tumbando muertos, tumbando personas con un fusil. Y yo me pregunto, ¿y Leonel Fernández va a ganar unas elecciones con un presidente como Danilo Medina y con un candidato como Hipólito Mejía, que le viva todo el día diciendo Leonelito? Y, óigame, esas dos fuerzas políticas le va a ser muy difícil a Leonel ganarle, pero no hay nada que añadir. Vamos a esperar lo que va a pasar. Con la política de género, podría haber algún tipo de compromiso, porque yo me niego a pensar que un ministro, antes de tomar posesión o al mes de tomar posesión, ya está diciendo, solamente que me cancele el presidente, yo he hecho para atrás esa ordenanza. Eso no es tuyo, eso es mandado. Ese es un compromiso. Si es un compromiso, estoy preocupado. Pero yo creo que la mayoría se impone. Y la otra es, yo quisiera que me digan otra cosa. ¿Qué es la política de género? ¿Dónde se va a aplicar y dónde se ha aplicado? ¿Cuál es el programa de educación en las escuelas? En la ley, las modificaciones de la ley, porque esa es una política que tiene que tener algún tratamiento en los códigos de la justicia. En la familia, patria potestad. Los métodos de adecuación, ¿cómo van a adecuar eso a las leyes? Que a pesar de que todos somos iguales ante la ley, no es lo mismo la ley para el hombre que para la mujer. Ni los niños, ni a los ancianos, ni a los extranjeros,
ni a los criollos, ni a los sanos, ni a los enfermos. No es la misma la ley, hay ley para cada cosa. Ahora no, ahora va a haber una sola ley. Sigo. La adecuación a los programas educativos. Está bien, no va a haber escuelas niñas y niños. Ya eso hace mucho que pasó. Ahora escuelas mixtas. Y el resto, que se pongan falditas y que se pongan pantalones, eso es relajo. Eso sabe que no es así. Que se pelen a los machos toditos, eso no es así. A mí lo que me preocupa es que den a conocer los resultados de la investigación que dio como resultado que la política de género va a resolver los problemas de la sociedad actual y que todo lo que ha pasado en los 10 millones de años que tiene la humanidad, todo eso ha sido un disparate. Lo de ahora es lo que va. ¿Y dónde está el estudio que me diga a mí, no, mira, tú, ¿para qué? Es esto. Porque cuando vinieron las leyes económicas te dijeron a ti, la economía de mercado es la que va. ¿Por qué? Porque nos ofrece que compremos lo más barato. Y entonces tiene sentido, tiene otra cara, pero tiene sentido, por lo menos te lo explicaron. Pero esto, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo va a mejorar? Cuando se apliquen esas normas de género, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a meter todo en el mismo inodoro con la mujer y los hombres? Ya tú no tienes que decir nada, porque somos igualitos, lo único que va a cambiar es los genitales, una cosita, pero eso no importa, todo el mundo es igual, seres humanos igual. Puede ser que sea lo correcto, pero que lo expliquen. Hemos vivido falso todo el tiempo, la gran mentira de hembras y varones. Ahora todo el mundo es igual. Entonces, ¿y la patria potestad? Que el papá hace lo que quiere con su hijo hasta que es mayor de edad. Y la educación. Yo estoy de acuerdo que la religión se le enseñe en la casa y que la educación se le enseñe en la casa y que en la escuela enseñen historia, geografía y matemática y lenguaje. Mamá, y que en la casa enseñen lo otro, educación, moral y cívica, sexo, género, todo eso que se nos enseña en la casa, religión. ¿Cómo van a poner a leer la Biblia? Está prohibido leer la Biblia, pero está permitido la cosa de género. ¿Cuál de los dos tú quieres? Entonces, eso deben de explicarlo. Yo no sé cómo usted lo ve, doctor. Es que eso son cosas muy aéreas, doctor. Eso es un asunto que, como le explicaba yo a alguien hoy, no es simplemente aceptarlo, criticarlo, hay que irse al fondo de cuál es el propósito, porque un tema que se ha aprendido de una manera tan intensa de un momento para otro, debe tener una mano detrás que lo mueve, dice un interés. Espera, dice el doctor Castillo que eso no es de un lado para otro, que eso no es de un momento para otro. No. Que eso es viejo. Yo creo que el Ministerio de Educación está cumpliendo con un mandato de la Constitución cuando aprueba la necesidad de elaborar una política encaminada a promover la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de sexo, raza, religión, etc. Ahora, el asunto está... Igualdad de oportunidades, yo creo que... Sí, el asunto está en cómo es, porque todavía no se ha diseñado la política. La política no se ha diseñado. El asunto es que el diseño de la política se ha puesto en manos de gente que uno sabe qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienen una trayectoria, porque tienen una prédica y porque ya se sabe que ellos han adoptado la ideología de género, que es lo que está planteando la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que viene. Yo creo que se debió ser inclusivo y permitir que todos los sectores que pueden aportar algo en ese sentido participen, de forma tal que nosotros podamos concebir, porque hasta ahora mismo lo que se está diciendo es que nadie se puede oponer a que se promueva la igualdad entre las personas. Y eso es verdad, pero eso no es lo único que hay ahí.
o no es lo único que puede salir. Yo creo que tenemos que no ponernos se puede de acuerdo. promover la igualdad con la diferenciación de sexo. Sí. Porque la igualdad no es de... Es lo dice, que- tienen que tener el mismo tamaño todito, y la misma edad y el mismo color de la piel. Es lo que le No, estoy diciendo, ¿verdad? es lo que le estoy diciendo. Igualdad de oportunidades. Hay cosas ahí en las que podemos trabajar, evidentemente, pero hay situaciones que yo creo que nosotros tenemos que discutirlas, porque se vienen imponiendo en el mundo por una situación de ideología, como le llaman, ideología de género. Te voy a decir una sola cosa y sigue. Tú has tenido la oportunidad de pisar una tierra en la que tú no te podías comunicar el día que llegaste con todo el mundo. Yo tuve esa experiencia. Yo llegué a una ciudad en Estados Unidos sin saber absolutamente nada de inglés. ¿Y sabes dónde me tuve que inscribir? Porque en esa ciudad no había una escuela de enseñarle inglés a los que hablábamos español. Yo tuve que inscribirme en una escuela de niños que tenían un índice de coeficiente de inteligencia muy bajito, y los profesores tenían que hablarle muy despacio porque eran niños de pre-kinder. Entonces le decían las cosas tan bien que los que no sabíamos podíamos aprender y Escuchar y retener. el oído. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Tú no puedes hacer una ley de tabla rasa para que todo el mundo, si todo, y los que en el otro piso estaban los del IQ alto, porque no podían estar en la misma aula de los normales, porque tenían un desarrollo de inteligencia mayor. Entonces, no me van a decir, no, en el sexo es que son iguales, porque el varoncito. No, eso no es cumpliendo los derechos humanos que están. Eso se están yendo, lo que tú dices, es que tiene que haber algo más que no le han dicho a uno. Mire, aquí una vez nos estaban exigiendo a nosotros que adoptemos políticas contra el racismo. ¿Usted se acuerda? Sí. En todos esos informes Nos que hay, acusaban nos de acusan a racista. nosotros de que somos racistas, pero que al mismo tiempo no tenemos ningún tipo de política para evitar eso. Y a mí se me parece lo que está ocurriendo con eso, se me Aquello. parece aquello. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí? Hay que enseñarle al negrito a que él es negro y que haga conciencia de que él es negro y de que si él está mal es porque es negro. Y además de eso, que a él lo están... nosotros tenemos que enseñarle al individuo de color que él es discriminado aquí, que él tiene una situación que él mentalmente no está confrontando actualmente. Y entonces nosotros estaríamos creando un problema dizque tratando de corregir una situación. Eres, Cristino, eso es el modus operandi que uno ve también en esta situación. El modo operandi que tú vas a señalar es lo que yo pensé para donde iba. Que si ese grupo, que tú no entiendes, ¿cómo es que está pasando? Pero espérate, el que me habló de aborto, el que me habló de racista, el que me habló de anti-haitiano, el que me habló de homofobia. Es el mismo que me está hablando. Pues espérate, ya yo sé de dónde vienen los tiros. Es el único indicador que tenemos, porque son el mismo, es el idioma que se está hablando. Sí. ¿Quién está hablando? Ese que habla inglés. Doctor, que hay una fuente de lucro en crear la conciencia sobre un problema que no es tal, un problema que nosotros resolvemos siempre hemos lidiado con él, o sea, porque aquí no hay tal discriminación como la dicen en algunos casos, como la quieren presentar. Pero te presentan, aquí hay un problema. No, pero nosotros no tenemos problema con eso. Sí, ustedes tienen un problema y ese problema hay que enfrentarlo. O sea, eso es lo que dice el doctor de el racismo, la homofobia, Pero por lo la menos discriminación. Cristino nos da a nosotros la línea de por dónde vienen los tiros. Dice, a mí se me está pareciendo esto a la acusación de racismo. Ustedes son los culpables de todos los problemas que han ocurrido en el problema de género. Lo igual que
ustedes son los culpables porque eran racistas. Entonces, ustedes discriminan el problema. Ustedes son culpables de que haya muchos homosexuales porque han discriminado al homosexual. No, es al revés. Es al revés. Y yo creo que al final de este programa, por lo menos yo me voy con una cosa clara, que fue lo que me dijo Cristina. Se parece mucho a cuando nos dijeron, ustedes son racistas. En Estados Unidos. Ahorita leíamos en las efemérides, nosotros abolimos la esclavitud primero que en Estados Unidos. Nosotros, en un país que era un disparate entre el 44 y el 63, esto no había orden. Es más, Santana tuvo que entregarlo otra vez. Es un país que dio cátedra de libertades y todas esas cosas, que aprobó la Constitución en el 1776. Creó la democracia. Sin creó embargo, la democracia. Le tomó un año abolir la esclavitud. Un siglo. Un siglo. Un siglo, doctor. Un siglo. Un siglo. Ahí ahorita del 77 al 67. Exactamente. Al 62. 1777. 90 y pico de años, casi 90 años se cogieron en entender eso. Y todavía hoy, doctor, hoy, vaya a Estados Unidos y camine por Harlem. Sí. Para que usted vea si eso se abolió. Sí. ¿Verdad? Entonces, busque cuántos presidentes hay negros, busque cuántos senadores ha habido negros, busque cuántos representantes. No. Hubo un presidente negro, pero que decían que era Galletica Oreo. Y ya la primera mujer fue presidenta. No, todavía no. Y en la escuela son iguales. Que vayan a enseñar eso a otros sitios. Bueno. Vamos a ver lo que dice Gonzalo Castillo, hombre, del género. No habla de género, no, él habla de la reelección. Vamos a ver la reelección, ¿qué dice? Que esta representa las legítimas aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo dominicano, así también como el bienestar, la estabilidad económica, la creación de riqueza y más empleos, las esperanzas de los más pobres y, en fin, porque simboliza lo mejor para nuestro país. Respetamos las opiniones de estos dos ministros que se han sumado a algunas minorías que nos adversan, porque no piensan igual que nosotros, pero al final esa es la democracia, respetar el pensamiento y las opiniones de los demás. El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación. Y entendemos nosotros que por respeto al presidente de la República, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte, y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema. Y si la repostulación se convierte en una realidad, una vez el presidente Danilo Medina se exprese, ellos, los funcionarios que se han expresado en contra, tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar carta de renuncia del gobierno del cual ellos forman parte, pero que no quieren que continúe este gobierno. Soy un hombre práctico y la realidad es realidad. Realmente reafirmo mis creencias basadas en hechos concretos de que la repostulación del presidente Danilo Medina es la mejor opción que tiene hoy la República Dominicana. Ahí tienen. Y ahí escarbando, ¿cómo se llama? Candidatos. Ahí tienen uno. No tienen uno ahí. ¿Verdad? El PLD tiene... Ponen a ese joven y de una vez el problema resuelto. Yo no sé por qué no se decide, Danilo, y saque este país de ese... Con reelección de incertidumbre. Pero seguro lo que tiene que decir, pero... y Leonel cogió su rosario y ponerse a rezar. ¿Cómo cuántos precandidatos que hay? ¿Cómo cuántos precandidatos hay? 6. 6. Ahí está la séptima vía. La séptima maravilla de... La séptima vía, doctor. No, hombre, eso se resuelve en 5 minutos. Sí, ya. O Danilo que vaya, ¿verdad? O que apoya a este y ya. ¿Por qué te enredaste tanto? Hay un hombre que fue a Miche hoy. Fue a Miche y dice... Óyeme, yo estoy en contra de toda la reelección y toda la vaina, pero
a mí me gustó esa carretera y me gustó cómo está la cosa. Yo no quiero que esto cambie, búscame la fórmula. Señores, David Ortiz no está herido, le pasó un rasguño en un brazo. El que está herido es otro señor que fue en la pierna, ¿verdad? Así es que saludamos que a David no le pasó nada y el señor López le pasó algo. Es el que está herido. Así es que ese problema de las armas hay que tomarlo en cuenta. Aquí no puede andar todo el mundo como vaquero tirando tiros. Es raro, pues normalmente en la discoteca controlan eso, que la gente no entre con armas de fuego. Sí, pero cuando me dicen que del otro lado, en la Venezuela y en la Sabana Larga, eso es discoteca por toda parte. Sí, así es. Señores, sí, pero el asunto de los menores y de la gente importante que entra, eso no lo cachean. Bueno, señores, nos vemos mañana. Feliz reelección. Nos vemos.